Buenas noches, hermanos. Gusto saludarles esta noche. Voy a pedirle que abra su Biblia conmigo. Lucas capítulo 10, verso 1. Lucas 10, verso 1. Vamos a leer unos versículos ahí, de donde vamos a tomar el mensaje de esta noche. Dice la escritura ahí en Lucas 10:1, después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar donde él había de ir. Y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Id, y he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid, paz sea esta casa. Y si hubiese ahí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Yo quisiera preguntarles antes de darles el título de este mensaje, pero ¿cuántos de ustedes saben que el Señor Jesucristo ha hecho muchas maravillas en nuestra vida? ¿Sí lo sabe y lo cree? Bueno, yo les voy a hablar de una de esas maravillas que el Señor ha hecho por nosotros. A través de este texto, yo le he titulado el mensaje que le voy a compartir esta noche, llamados a ser promotores de paz. Seguimos viendo esa vida y esos milagros de Jesucristo, ¿verdad? Pero hoy nos va a enseñar el Señor una de esas maravillas que Él ha hecho en nuestras vidas, el llamarnos a ser promotores de paz. Aquí en este pasaje, nosotros podemos ver, mis hermanos, que el Señor Jesús está enviando a 70 discípulos después de los 12 que Él ya tenía para cumplir la tarea de predicar el Evangelio a toda ciudad. Las instrucciones nos muestran la urgencia de la situación. Nada debería de entretenerlos a los discípulos. Estos discípulos no poseían calificaciones únicas, no eran los más educados ni los más capaces. Simple y sencillamente eran seguidores de Jesús, así como usted y yo somos seguidores del Señor. Ellos solo fueron obedientes a la encomienda de Jesús, y esto es lo que nosotros también debemos hacer, ser obedientes a la encomienda de Jesús. Pero ¿cuál es la encomienda que Jesús estaba dándoles a estos discípulos? Fíjense bien. Antes de ver cuál era esta encomienda, una de las cosas maravillosas que Jesús ha hecho en nuestras vidas es darnos precisamente a usted y a mí el privilegio de ser mensajeros de su evangelio, un evangelio que es el evangelio de paz para los hombres. Pablo llegó a decir incluso en Romanos 1:16, hablando de ese privilegio, él dijo, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y después al griego. ¿Cuántos se avergüenzan del evangelio? Ninguno nos debemos de avergonzar del evangelio. Usted y yo hemos sido llamados en un privilegio de poder ser mensajeros del evangelio de paz de nuestro Señor Jesucristo. Fíjese cuál es la encomienda de acuerdo al texto que leímos. Lo primero que Jesús le encarga a estos 70 discípulos, les dice que oren porque la mies es mucha y los obreros son, ¿cuántos son los obreros? Pocos. Oren, le dice, rueguen al Señor de la mies para que envíe obreros. Y esto es lo primero, mis hermanos, que usted y yo tenemos que hacer en esta encomienda que el Señor nos está dando. Usted y yo tenemos que pedir a Dios la ayuda de otros obreros para cumplir la misión que Él nos ha dado a cada uno de nosotros. Es importante, mi hermano, que cada día seamos más los que nos involucremos en la tarea de llevar el evangelio a otras personas. Llevar a cabo la tarea de esta evangelización nos involucra a todos los creyentes, no solo unos cuantos, a todos los que somos la iglesia.
pero el primer paso que tenemos que dar para estar involucrados es pedir a Dios por personas que estén interesadas para alcanzar a otras personas que no conocen a Jesús y su reino. Es importante porque, mis hermanos, muchas veces sucede que somos muchos los que venimos a la iglesia, pero somos pocos los que predicamos este evangelio de Jesús. Somos pocos los que hablamos. Pero esta es la primera encomienda que Jesús les da. Oren para que el Señor envíe más obreros, para que más de nosotros nos involucremos y tengamos interés en alcanzar esas personas para el Señor Jesucristo. Pero la segunda encomienda les dice: he aquí yo les envío como corderos en medio de lobos. Los discípulos del Señor, mis hermanos, Jesús les está diciendo que deben de tener cuidado, pues en ese ir y predicar el evangelio a donde Jesús los está enviando, ellos van a enfrentar oposición. Y es algo que no podemos olvidar tú y yo. Cuando vamos a predicar el evangelio, cuando predicamos el evangelio en el trabajo, en la calle, en donde quiera que andemos y hablamos del Señor, seguro vamos a encontrar personas que se opongan a nosotros. Seguro vamos a encontrar personas que no estarán de acuerdo con lo que estamos hablando tú y yo. Van a ser nuestros enemigos, nos van a menospreciar. Pero ¿qué debemos hacer tú y yo cuando tengamos esta oposición? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a enfrentarlos con agresión? ¿Vamos a enfrentarlos con violencia? No. Ahí es donde entra lo que es este tema, ¿verdad? Llamados a ser promotores ¿de qué? De paz. A estos que se van a oponer a nosotros, a estos que van a menospreciar nuestras vidas por predicar el evangelio de paz, mis hermanos, usted y yo debemos de ir con ellos con amor, con amabilidad y sobre todo con un trato de paz. ¿Recuerdan cuando Pablo perseguía a la iglesia? ¿Se acuerdan? Y cómo perseguía a la iglesia y metía a los cristianos en la cárcel y se gozaba, ¿verdad? Él estuvo participando cuando apedrearon a Esteban, pero de repente llegó el momento en que el Señor tocó la vida de Pablo y Pablo había estado ciego por un momento y le habló el Señor a uno de sus discípulos, Ananías, y le dijo: Ananías, ve a tal lugar y vas a poner tus manos sobre la vida de este hombre, Saulo, para que recobre la vista. Y entonces Ananías le dijo: Señor, pero acuérdate, este hombre que a todos los cristianos los ha tratado muy mal. Sí, pero tú no lo trates mal. Tú vas a ir, vas a poner tus manos sobre él, él va a recobrar su vista y me va a ser un instrumento y vas a ver, de hoy en adelante, él va a saber lo que es padecer por causa de mi nombre. Y Ananías obedeció a Dios. Ananías fue con aquel que era su opositor, con aquel que era su enemigo, obedeció al Señor y puso sus manos y mire, Dios usó la vida de Pablo. Usted y yo tenemos que ser promotores de paz, a eso fuimos llamados. Pero fíjese, en tercer lugar, en este pasaje que leímos, Jesús les dijo: en cualquier casa donde entren, note esto, en cualquier casa donde entren, primeramente van a decir: paz sea a esta casa. Y si hubiese ahí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Estos versos, mis hermanos, podemos ver que Jesús está enviando a sus discípulos para llevar el mensaje de paz a las familias. Un mensaje que está relacionado con la paz que trae la salvación, la paz que trae Cristo. Este es el mensaje del Mesías. El Mesías, mis hermanos, vino para traer paz y no violencia. ¿Cuántos dicen amén? Este no era un saludo tradicional. El que Jesús les estaba diciendo no era un saludo tradicional, como en nuestros días, ¿verdad? Que nos saludamos y la paz del Señor sea contigo. No, no. Esta paz, mis hermanos, era una promesa de la paz mesiánica. Era una promesa de que el reino de Dios había llegado a esa casa. Y el reino de Dios, mis hermanos, es un reino de paz.
La Biblia dice en Romanos 14:17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, ¿qué más? Paz. ¿Qué es el reino de Dios? Paz y gozo. Y mis hermanos, usted y yo tenemos que estar muy atentos a esto, porque vivimos tiempos cada día más violentos. Vivimos tiempos difíciles de sucesos naturales. Vemos terremotos cumpliéndose lo que Jesús había profetizado. Y hay muchas personas en el mundo con falta de paz. Y no hay organización alguna, mi hermano, que pueda brindar la paz. La ONU no puede brindar la paz que Jesús trae a cada familia. Pero ¿sabes quiénes son los que vamos a llevar la paz? Tú y yo. Tú y yo somos esos promotores de paz. Fíjese cómo entró Jesús a Jerusalén como ese rey de paz. Mateo 21, verso 1. Vaya conmigo ahí, por favor. Mateo capítulo 21, verso 1. Dice la escritura: cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis un asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo: decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en las alturas. Y cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Miren, mis hermanos, Jesús entró a Jerusalén como rey, pero no era el rey que los judíos esperaban. Jesús era el rey de paz, que vino a traer la paz, que vino a promover un reino de paz para todos los hombres que necesitaban esa paz. Pero los religiosos judíos no le reconocieron a Jesús como tal. ¿Y saben por qué no lo reconocieron como tal? Porque ellos esperaban un rey distinto. Ellos esperaban un rey montado sobre un caballo blanco, con una gran espada. No se daban cuenta estos hombres que necesitaban a este rey de paz. Yo me pregunto, ¿cuántos de ustedes hoy, esta noche, reconocen que necesitan de la paz de Jesús? ¿Cuántos de ustedes tienen a Jesús como su rey de paz? Jesús nos enseñó, mis hermanos, fíjense bien, Él nos enseñó que cualquiera que sean nuestras situaciones que estemos pasando, cualquiera que sea la situación, nosotros podemos estar viviendo en la paz de Él. Él dijo en Juan 16:33, estas cosas, dijo Jesús, os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendrán aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Muchas veces hemos leído este versículo y hemos oído hablar de la paz, pero ¿saben qué momento dijo Jesús estas palabras? Cuando les dijo, estas cosas les he hablado para que en mí tengáis paz. En este texto, si usted lee Juan 16,
Jesús les estaba hablando a sus discípulos, advirtiéndoles que vendrían tiempos difíciles porque Jesús iba a ascender a los cielos y iban a quedar solos. Y cuando quedaran solos, Jesús les dijo que los iban a aborrecer. Jesús les dijo que los meterían a la cárcel, que los expulsarían de las sinagogas. Les dijo que incluso muchos llegarían a matarlos creyendo que estaban sirviendo a Dios. Por eso Jesús les dijo: estas palabras les he hablado para que en mí tengáis paz. Como cristianos, mis hermanos, debemos saber que usted y yo vamos a enfrentarnos, o ya nos enfrentamos, con un mundo incrédulo. Nos enfrentamos con un mundo cada día más lleno de maldad. Nos enfrentamos con un mundo cada día más lleno de violencia, un mundo que no se conforma a Cristo ni a su evangelio, un mundo donde tendremos angustias, tendremos sufrimientos, pero sobre todo seremos presionados. Pero no estamos solos. Jesús nos promete su paz por medio de su palabra. Podemos incluso, mis hermanos, tener una relación con Jesús, una relación que puede producir en nosotros confianza y paz y consuelo en nosotros. ¿No se goza con eso? No existe, fíjese bien, mi hermano, no existe impacto más fuerte o evidencia más contundente ante los ojos de este mundo que la vida de un cristiano como un verdadero promotor de paz. Repito, no existe impacto más fuerte o evidencia más contundente ante los ojos de este mundo que la vida de un cristiano como un verdadero promotor de paz. Un cristiano que cuando va en su carro en la calle y otro señor le grita, le levanta la mano, y ese cristiano solamente puede alzar su mano, abrir su palma y decir: Dios te bendiga. Mande. Ese es el cristiano, un promotor de paz. Nosotros no podemos actuar en violencia. Mire, Justino Mártir, uno de los hombres reconocidos como padres de la iglesia, él dijo estas palabras. Él dijo que su conversión fue un resultado de ver a los cristianos cómo morían con una paz y cantando alabanzas a Dios. Y él decía: debe de haber algún poder divino detrás de ellos que los haga ser así. ¿Y ustedes creen que había un poder divino detrás de ellos para morir de tal forma? Claro. Esas son las maravillas que Jesús ha hecho por nosotros. Esa es la maravilla de Dios, que a lo mejor tú en tu trabajo saben tus compañeros que estás pasando una situación muy difícil o que tienes una enfermedad muy complicada, pero aunque estás ahí con esa enfermedad, aunque estás con ese problema, tú estás mostrando la paz de Dios. Eres un promotor de paz. Jesús nos vuelve a enseñar en Juan 14:27. Sigo hablando de lo que Jesús ha traído a nosotros. Juan 14:27 dice Jesús: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. ¿Hay alguno que tenga miedo esta noche? Yo quiero decirle, mi hermano, el Señor te está diciendo que Él te ha dado de su paz para que no tengas temor. La garantía, mi hermano, de esta paz ha sido la venida del Espíritu Santo a nuestro corazón, y esta es una paz que es profunda y es duradera. Es una paz que nos da seguridad ante cualquier situación. Si usted tiene la paz de Dios, mi hermano, usted no tiene que estar confiando y esperando que la policía lo guarde. Si usted está esperando que la paz se la traiga su gobierno, usted está equivocado. Usted tiene que poner toda su confianza en el único que le puede dar la paz en medio de un mundo de violencia, el cual es Cristo Jesús.
Nadie más nos puede dar esta paz. ¿Qué más nos dice el Señor a través de la paz? Vamos a Filipenses 4:6. Antes de llegar a esa promoción de paz, mire lo que el Señor nos promete de esta paz. Filipenses 4:6, ¿lo tenemos? Por nada, ¿por cuánto? Por nada estéis afanosos. Esta palabra en su traducción quiere decir por nada estemos preocupados. ¿Por cuánto debemos estar preocupados? Por nada. ¿Por el hijo? Pues respóndame, por nada. ¿Por el esposo? ¿Por la esposa? ¿Por el trabajo? ¿Por el patrón que se me puso difícil? Bueno, es que eso es la verdad. No debemos estar preocupados por nada, dice la Escritura, sino sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios en oración y ruego con acción de gracias. Y fíjese lo que dice el versículo siguiente. Si usted y yo levantamos peticiones a Dios, oramos a Dios por ese patrón, por esos vecinos difíciles, por un problema con el hijo, por un problema con el esposo, con la esposa, o problemas familiares, cualquiera que sea mi situación, yo levanto petición a Dios, yo oro a Dios, yo le ruego a Dios, pero también le doy gracias. Señor, gracias por esto que estoy pasando. Dice ahí que el Señor me va a responder, el Señor nos va a responder. ¿Y con qué nos va a responder? Con su paz. Porque dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. ¿En quién nos va a guardar? En Cristo Jesús. Su paz. Qué importante es la paz, mis hermanos. Qué importante es que tú y yo tengamos la paz del Señor en nuestro corazón y entendamos que fuimos llamados para ser promotores de paz. Otro texto, Colosenses 3:15, por favor. ¿Lo tiene? Dice ahí, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. ¿Qué es lo que Dios desea de ti y de mí? ¿Qué quiere Dios de tu vida? Que la paz de Él nos gobierne. Qué importante es que la paz de Dios nos gobierne. ¿Cómo seríamos? ¿Cómo estaríamos si la paz de Dios de verdad gobierna nuestras vidas? ¿Cómo seríamos? La esposa ya no estaría discutiendo tanto con el esposo. El esposo ya no sería tan, pues tan duro, tan áspero con su esposa y con sus hijos. Los hijos ya no serían tan indiferentes, desobedientes, obedecerían si la paz de Dios gobernara sus corazones. Y la paz de Dios gobierne vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis, dice ahí, ¿a qué fuimos? Llamados en un solo cuerpo y ser agradecidos. Fíjese bien lo que le voy a decir. Un hijo de Dios que no ejerce su función correctamente como un verdadero promotor de paz en su casa, no podrá hacerlo ni en la iglesia, ni en su trabajo, y mucho menos en la calle. Hay quienes quieren ser promotores de paz en la iglesia, pero no lo son en su casa, mucho menos en la calle. Tenemos que ser promotores de paz, pero Jesús envió a los discípulos a las casas, a las familias. Y el ser promotor de paz debe de comenzar por nuestros hogares, por nuestra casa. Eso es importante. Nuestros hogares, mis hermanos, deben de ser el punto de partida del ministerio al que Jesús nos ha llamado.
tú te vas a dar más cuenta adelante cómo Jesús nos ha llamado a este ministerio de ser promotores de paz. Debemos cuidar entonces tener un hogar en paz, un hogar donde reine la paz, y tú y yo somos responsables de que esto sea así. El siervo de Dios, entonces, mis hermanos, debe de conocer muy bien esta función que Dios le ha dado. Mateo 5:9, otro texto que habla de paz. Hay muchos pasajes. Yo solo te estoy dando algunos. Mateo 5:9 dice: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Bienaventurados quién? Los pacificadores. Esta palabra bienaventurados, para mí en su texto original, una de sus definiciones es: somos favorecidos. Favorecidos los pacificadores, porque ellos serán llamados, ¿cómo serán llamados? Hijos de Dios. ¿Por qué, mis hermanos? ¿Por qué serán llamados hijos de Dios? Porque Dios es el supremo pacificador. Jesucristo es el Rey pacificador, el Rey de paz, el Rey de Salem, y sus hijos siguen su ejemplo. Los pacificadores van a ser dichosos, felices, porque aman, desean, se deleitan en la paz, les agrada la quietud, mantienen la paz, y cuando ésta se rompe la paz, se dan a la tarea de recuperarla. A ver, ¿cuántos se dan a la tarea de recuperar la paz cuando la pierden? Fíjese bien, Cristo, para traernos la paz de Dios, tuvo que ofrecer su vida en sacrificio. Esto es lo que hizo Cristo. Para traer la paz a nuestros corazones, tuvo que ofrecer su vida en sacrificio. Entonces, no importa que tú y yo tengamos que ofrecer toda nuestra vida, si es necesario, para que exista la paz en nuestros hogares. Amén. Voy a otro texto, Salmo 34:14. Salmo 34:14. Dice ahí la escritura: apártate del mal y haz el bien. Y luego después dice al final: busca la paz. ¿Y qué debes de hacer? Síguela. Este verso nos dice claramente que debemos evitar el mal, que debemos hacer el bien en nuestras relaciones con los hombres. Pero este hacer bien con la relación con los hombres, mis hermanos, está fundamentado, está basado en que tú y yo somos hombres de paz. Una paz que la seguimos. Y debemos entender, mis hermanos, que la paz no va a llegar sola a nosotros, sin hacer ningún esfuerzo. Es importante buscar la paz y seguirla. ¿Dónde vamos a encontrar esa paz cada día para llenarnos? En su palabra. Una persona, mis hermanos, que verdaderamente quiere paz, va a promover paz. Va a estar sin altercados, va a estar sin pleitos, va a tener relaciones pacíficas. Y para eso se va a esforzar, para eso va a luchar. Otro texto, antes de pasar ahora sí al pasaje central, fíjese bien, Romanos 12, verso 18, dice ahí, Romanos 12, 18, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. ¿Con cuántos tenemos que tener paz? Con todos los hombres. Este texto nos dice, mis hermanos, que de nuestra parte no debe de haber ningún motivo alguno para no vivir en paz con los hombres. En cuanto dependa de nosotros, debemos estar dispuestos para estar en paz. Así que si tu vecino, el que te está causando problemas, que es tu enemigo porque sabe que tú eres cristiano y te quebra huevos ahí en tu
en la entrada de tu casa, ¿verdad? Y te echan la sala y todo lo que te quieran hacer, tú hazle un pastelito y llévaselo. Y si te echa más huevos, hazle un pastel más grande y llévaselo. Y si te molesta más, pues hácelo más grandote para que se llene más. La Biblia dice, mis hermanos, que no paguemos mal a nadie, mal por mal a nadie, que no nos venguemos. La Biblia nos dice al contrario, que si tu enemigo tiene hambre, ¿qué tienes que hacer? Dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Porque haciendo esto, dice, haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Quema a tu enemigo, pero quémalo haciéndole un bien. Amén, para que ascuas de fuego venga sobre su cabeza, como dice la Escritura. Bueno, hemos visto muchos pasajes de cómo Cristo ha traído esa paz y quiere que usted y yo vivamos en su paz. La Biblia dice en Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos que paz para con Dios, por medio de Cristo Jesús. Hay paz. Ahora vaya conmigo a este texto, por favor. Segunda de Corintios 5, 17 al 21. Y vamos a tratar de aprender unos principios ahí, por qué fuimos hechos promotores de paz. Segunda de Corintios 5, 17. Ya hemos recibido de esta paz que Cristo nos ha traído, ya nos ha explicado Cristo con esta paz qué debemos hacer. Pero ahora vamos a entender por qué somos hechos promotores de paz. Segunda de Corintios 5, 17. ¿Lo tenemos? Dice, de modo que si alguno está en Cristo, este es el primer principio. Primer principio, ¿por qué somos hechos promotores de paz? De modo que si alguno está en Cristo. ¿Qué significa estar en Cristo? Estar en Cristo significa, mi hermano, que ya no estás en la misma posición que antes estabas. Estar en Cristo significa que estás en una nueva posición que Cristo te ha dado. Estar en Cristo quiere decir que el sacrificio de paz que fue Cristo Jesús fue ofrecido para que tú dejes ese lugar de culpa en el que tú estabas, para ahora estar en un lugar donde ya no hay culpa, sino hay una paz, hay una relación de amistad con Dios. Eso es estar en Cristo. Por eso leíamos hace un rato Romanos 5:1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, este es el primer principio, de modo que si alguno está en ¿quién? En Cristo. La historia, mis hermanos, nos habla de esta posición de paz que es tan importante. Usted y yo, en otro tiempo, por el pecado, estábamos en una posición de enemistad por nuestro pecado con Dios. No había paz. Experimentábamos quizás una paz muy aparente que el mundo nos ofrecía, pero es una paz que no dura, que se va, es efímera, se acaba. Pero una vez que llegamos con Cristo, ahora mi posición es diferente. Ahora estoy en una posición de paz. De modo que si alguno está en Cristo, ahí está mi relación de paz. Solo la puede dar Dios. ¿Quién da esta paz? Solo Dios. Nadie más puede darte esta paz. Como me acuerdo la historia de Jacob, cuando él fue allá enviado por su padre Isaac a la tierra de su tío Labán. Él duró 20 años con su tío Labán siendo tratado por Dios. Llegó el momento de regresar. Dios le dijo, es tiempo de que regreses a la tierra de tu padre. Cuando él venía de camino, antes de llegar a la tierra de su padre, supo que su hermano venía a su encuentro. Su hermano Esaú, que lo quería matar, que estaban en enemistad cuando él se había ido. Y entonces cuando él supo que venía su hermano Esaú con 400 hombres de guerra, entonces Jacob tuvo miedo, tuvo temor.
Y apartó a todos, a toda su familia, todo su ganado en un lado, y él fue a solas a un lugar, y dice la escritura que él tuvo un encuentro con Dios. Ahí en Génesis 32 tú encuentras esta historia. Y ahí está Jacob, que tiene un encuentro con un varón, lucha con él toda la noche. El varón le cambia su nombre y le dice: tú ya no te vas a llamar Jacob, de hoy en adelante te vas a llamar Israel. ¿Y sabían ustedes que cuando Dios nos cambia el nombre, esto representa una transformación en nuestras vidas? Jacob iba a ser otro hombre, él ya era otro hombre. Y en este momento Jacob estuvo ahí luchando con Dios de tal manera que él agarró a este varón y le dijo: no te voy a soltar hasta que tú me bendigas. Israel significa: has peleado con Dios, has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. ¿Qué significaba? Que Jacob, mis hermanos, había obtenido la paz de Dios. El temor que tenía por su encuentro con su hermano se había desvanecido, se había ido. La paz de Dios reinaba, gobernaba su corazón. Jacob estaba preparado para enfrentar a su hermano Esaú, sea lo que fuera. ¿Por qué? Porque ahora la paz de Dios gobernaba su corazón. Y mire, cuando él estaba listo, en el capítulo 33 de Génesis nos dice la historia que Jacob se encontró con su hermano Esaú. ¿Y saben qué sucedió? Hubo una reconciliación. Dios había preparado las cosas de tal manera que en lugar de violencia, en lugar de enemistad, que hubo ahí reconciliación, paz. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados, ¿cómo serán llamados? Hijos de Dios. Podría hablarles de muchos ejemplos, mis hermanos, pero tenemos una nueva posición ahora tú y yo en Cristo Jesús. Y en esa nueva posición, quien debe gobernar nuestra vida es la paz de Dios. Esa paz que Cristo ha obtenido por nosotros, esa es la paz que debe reinar en nuestros corazones. El segundo principio, ahí mismo, 2 de Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Fíjese qué tremendo. Aquí está una de las doctrinas importantes de la salvación, nuestra regeneración, el haber nacido de nuevo, ser nuevas criaturas en Cristo Jesús. Esto está hablando, mis hermanos, que Dios nos hizo participantes de una nueva naturaleza. Ahora usted tenemos de la naturaleza divina en nuestras vidas, y nosotros por esa naturaleza divina es como vamos a entender que somos llamados a ser promotores de paz. ¿Cómo me puedo contener ante un hombre que me está ofendiendo y me está ofendiendo y me está faltando al respeto? ¿Cómo le puedo hacer? Tienes una nueva naturaleza divina que te da la capacidad en esa nueva vida que tienes en Cristo Jesús para ser un pacificador, para ser un promotor de paz y no responder con violencia. Amén. Dice 2 de Pedro, nada más confirmando esta nueva naturaleza. 2 de Pedro, capítulo 1, verso 3 y 4. Dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes. ¿De qué llegamos a ser participantes? De la naturaleza divina. Mis hermanos, este ser participantes de la naturaleza divina tiene que ver con que ahora somos, ¿qué somos? Nuevas criaturas. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Es decir, se le ha dado participación de la naturaleza divina.
Tenemos una nueva vida, y una nueva vida, mis hermanos, que es celestial, una nueva vida que es espiritual, una nueva vida que viene del cielo, que viene de Dios, y la cual debe de guiarnos, la cual debe de gobernarnos, en la cual debemos de vivir para ser promotores de paz. Amén. Tercer principio, ahí mismo, seguimos leyendo, 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Tercer principio, las cosas viejas. ¿Qué significa que las cosas viejas pasaron? Se refiere a la manera de nuestra vida pasada. Se refiere a esa forma de vivir del pasado que te gobernaba y que dirigía tu vida. Y si hablamos de la paz, ¿cómo eras antes? Pues peleabas a tu esposa todos los días. Y no te dejabas. Y no, ¿por qué me voy a dejar? No, aquí yo soy el hombre de la casa. Pero como las cosas viejas pasaron, tú estás en Cristo Jesús, eres una nueva criatura, tienes de la participación de la naturaleza divina, tienes la paz de Dios gobernando tu corazón. Entonces esas cosas viejas ya pasaron. Tú ya no promueves violencia, tú ya no peleas, tú ya no discutes. Tú ahora eres alguien que promueve paz en su casa. Voltea con tu esposa, si estás aquí con tu esposa, y dile, ¿verdad que sí, mi amor? Soy un promotor de paz. Y tu esposa dice, más sabe. Pero así tiene que ser, hermano. Así es como la Escritura nos está diciendo que realmente debería de ser. No puede haber en nosotros lo contrario, porque la Biblia está diciendo claramente las cosas viejas. ¿Qué pasó con ellas? Ya pasaron. Ya no puede seguir porque ya pasaron, ya pasó, ya quedó en el pasado, ya quedó sepultada. Si tenemos esta nueva naturaleza, entonces ya no podemos ser como Caín, mi hermano, que mató a su hermano. Si tenemos esa nueva naturaleza, ya no podemos ser como los judíos en tiempos de Jesús, que querían matar a Jesús. No, si tenemos esa nueva naturaleza, no podemos ser como Judas, traicionar a nuestro Señor Jesús. No podemos. Si tenemos esta nueva naturaleza, no podemos ser como los hijos de Elí, mis hermanos, que se acostaban con las mujeres a las puertas del templo. No podemos. Si tenemos esa nueva naturaleza, ya no podemos vivir como Saúl, haciendo los deseos de nuestra carne. Dice la Escritura, las cosas viejas pasaron, se quedaron atrás, se sepultaron, murieron juntamente ¿con quién? Con Cristo. Somos promotores de paz. No podemos seguir promoviendo lo del pasado. Ya quedó en el pasado, ya déjelo en el pasado y tome su posición en la nueva vida que tiene con Cristo. Deje de pelear, deje de discutir, deje de alegar en su trabajo y ahí ponerse de acuerdo con los compañeros. No, sí es cierto, nuestro patrón mira, no nos sube de sueldo, nos da más trabajo, al contrario, nos rebajó el sueldo. Usted no tiene que estar discutiendo. Usted es un hijo de Dios, usted es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y usted tiene que ser un promotor de paz. Cuarto principio, 2 Corintios 5:17 dice, he aquí todas son hechas. ¿Cuántas? ¿Cuántas son hechas nuevas? Hasta tu manera de agarrar la pasta. Todas las cosas son hechas nuevas. La paz que nos trajo Cristo, mis hermanos, no es una paz de un simple conocimiento, no es un simple saber, sino que esta paz nos lleva cada vez a vivir
como esos pacificadores que son llamados hijos de Dios, porque se parecen a Dios, que es el supremo pacificador. La violencia viene de los hombres, la paz debe de venir de Dios. Estas son las cosas nuevas que Cristo ha hecho, ¿verdad? Todas son nuevas. Hay muchos pasajes en la Biblia que nos habla qué son las cosas nuevas. Por ejemplo, si fuésemos a Efesios, Efesios nos diría: desecha la mentira y habla la verdad. Esa es una nueva cosa. Ya deja de hablar mentiras, déjalo. Comienza a hablar la verdad, la verdad. No digas mentiras. No digas que te pagaron 1,000 pesos cuando te dieron 3,000 y te vas al casino a gastar 2,000. No, di la verdad como debe de ser. No, es que si le digo a mi esposa, mi papá me dijo que a la mujer no hay que darle todo el amor y todo el dinero. No, ese es el pasado. Usted está en una nueva vida en Cristo, y en Cristo dice que el esposo debe de amar como Cristo amó la iglesia. ¿Y cómo amó Cristo la iglesia? ¿Lo dio? ¿Cuánto lo dio? Así que tiene que entregar todo el cheque. Y las hermanas están felices, mírala, velas. Nuevas todas las cosas. Quinto punto, porque se me va el tiempo. Vamos al quinto. Segunda de Corintios 5:18. Fíjese, el quinto principio de ser hechos promotores de paz. Dice: y todo esto proviene de Dios. ¿Qué hizo Dios? Que nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Fíjese, ¿dónde empieza todo? ¿Dónde comienza todo? Dios tomó la iniciativa. Dios, mis hermanos, estando nosotros en enemistad con Él, Él tomó la iniciativa dando a su Hijo para que fuese el sacrificio de paz por nosotros. Nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Cristo, mis hermanos, en una iniciativa de amor y misericordia nos perdonó nuestros pecados. Fíjese, todavía éramos pecadores, y ¿qué hizo? Nos perdonó. ¿Y cómo nos hace falta aprender esto a nosotros? Porque a veces decimos: no, yo lo voy a perdonar hasta que deje. No, Cristo no hizo eso. Cristo no dijo: hasta que dejen de ser. No, Él murió en la cruz para llevar nuestros pecados. Quitó la enemistad, claro, esperando que le demos una respuesta de confianza a Él, ¿verdad? Para reconciliarnos. Él nos reconcilió, dice el verso 18. ¿Para qué nos reconcilió? Dice al final. Y nos dio, ¿qué nos dio? El ministerio. ¿Cuál ministerio nos dio? ¿Qué ministerio nos dio? Dice, la reconciliación. Nos dio el servirle a Dios, reconciliando a los hombres con Dios. Este es bien importante, mis hermanos. A eso nos ha llamado Él, a ser promotores del evangelio de la paz, promotores de paz. Usted y yo, mis hermanos, no es posible que a estas alturas, después de haber escuchado tanto tiempo el evangelio, usted y yo sigamos promoviendo otras cosas en lugar de promover la paz del Señor. Él te llamó para poner en tus manos el ministerio de la ¿qué? Reconciliación. Para que puedas gozar en primero de paz de Dios, paz con Dios, pero luego paz ¿con quién? Con los hombres. Primero fue necesario la paz con Dios para luego después tener la paz con los hombres. Una paz que solamente podemos tenerla a través de Dios. Una paz que solo podemos tener estando en Cristo Jesús, siendo nuevas criaturas, dejando todas esas cosas del pasado y viviendo en todas las cosas nuevas en Cristo Jesús. El sexto principio, ahí está, ministerio de la reconciliación.
Segunda de Corintios 5:19 dice, este es el sexto principio de ser hechos promotores de paz, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros, diga a nosotros, a mí. ¿Qué te encargó a ti? ¿Qué dice ahí que te encargó el Señor? ¿Qué te encargó? A ver, ¿cuántos han creído en Cristo Jesús? Levante sus manos si usted ha creído en Cristo Jesús. Dice ahí que el Señor te encargó la palabra de la reconciliación. ¿Cuál palabra? Este es el mensaje del Evangelio de paz. Te lo encargó, te lo encomendó, lo puso en tus manos para que tú transmitas a los hombres este evangelio de paz. Mis hermanos, hoy en día todos los hombres necesitamos la paz de Jesús. Hoy en día tú que estás aquí seguro necesitas de la paz del Señor. Si tú eres un hijo de Dios, tú tienes que vivir con esa paz que gobierne tu corazón, que gobierne tus pensamientos. Tú tienes que vivir en esa paz del Señor para llevar la paz del Señor, que es muy necesaria. En tus manos está el poder de esta palabra, el mensaje de la paz del Señor Jesús. La reconciliación que Dios obtuvo por nosotros, mis hermanos, es para que nosotros prediquemos este mensaje de paz a los hombres. Pero ¿cómo los hombres van a ver tu promoción de paz si siempre estás discutiendo? ¿Qué estamos promoviendo, mis hermanos? ¿Qué es lo que realmente estamos promoviendo tú y yo todos los días? ¿Qué estamos hablando? ¿Qué estamos predicando? Nos dio el ministerio, nos dio la palabra de la reconciliación. Qué importante es, mis hermanos, que estemos dispuestos a ser promotores de paz, no importa en qué circunstancias. Déjeme recordarle una historia que nos platicó el hermano Pablo Hunter. Nunca se me olvida esta historia, siempre la he compartido muchas veces y ahorita me hace recordar. Él en una ocasión, mis hermanos, él tenía muchos problemas con su cadera. Y en una ocasión se sintió tan mal de su cadera que se lo llevaron a los Estados Unidos, a un hospital, para ver qué podían hacer por él, supuestamente para ver si lo podían operar. Él no podía ser operado. Y cuando está en el hospital, ahí en la cama, con esos dolores tan fuertes, vino la enfermera. ¿Y saben qué hizo el hermano Pablo? Tenía el ministerio de la reconciliación y la palabra de la reconciliación. ¿Saben qué hizo? Les predicó a la enfermera ese mensaje de paz. Fue tan impactante el mensaje de paz que le habló a la enfermera, que la enfermera se agarró llorando. Y luego fue y le habló al doctor. Y vino el doctor y luego entonces le empezó a predicar el mensaje del evangelio, la paz, al doctor. Y el doctor no aguantó tanto que fue y le habló al director. Y luego el director vinieron por él, lo subieron a una silla de ruedas, lo llevaron a un salón de conferencias y les predicó el evangelio de la paz. Y el hermano Pablo dijo: ahora entiendo por qué el Señor me trajo a este hospital. No para que me operaran, sino para predicar este evangelio de Cristo Jesús, el evangelio de la paz, reconciliando a los hombres. ¿Con quién? Con Dios. Yo conocí a un amigo pastor que su hijo estaba en la torre de especialidades del Hospital Civil con cáncer. Él es un pastor. Y ahí estaba su hijo en el hospital, ahí muriendo con un cáncer en su estómago. Y me acuerdo que él me platicaba que había un señor muerto en llanto en el sillón de la sala de ese piso. Y entonces él se acercó a él, le palmeó en la espalda, le comenzó a hablar de Jesús, le comenzó a hablar de que solo Jesús podría traer la paz a su corazón. Y le empezó a hablar de ese mensaje de paz. Y aquel hombre, ya que lo empezó a escuchar, le dijo: pues qué fácil es hablarme de paz cuando tú no tienes aquí a tu hijo muriéndose de cáncer.
y le dijo: no, discúlpeme, señor, pero mi hijo es el que está en la cama siguiente donde está su hijo. Somos llamados a ser promotores ¿de qué? No importa en qué circunstancias estemos. No importa qué tan difícil y dolorosa sea nuestra situación. Usted y yo no podemos dejar de predicar a Cristo Jesús, porque a eso fuimos llamados. Amén. A eso fuimos llamados por el Señor. Vamos al séptimo principio, me quedan dos rápidamente. Segunda de Corintios 5:20. Así que dice aquí en el 20, así que somos, ¿qué somos usted y yo? Parece que no nos la creyeron. ¿Qué es usted según la escritura que dice? Somos embajadores ¿de quién? En el nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Fíjese qué responsabilidad Dios ha puesto en nuestras manos. Usted y yo somos embajadores del nombre de Cristo. Somos embajadores de su reino. Somos embajadores de ese reino de paz que Cristo ha venido a traer a la tierra. Embajadores. Y un embajador es un representante no de esta tierra. Tú eres un representante del cielo, eres un representante del reino que vive, que está en el cielo, pero que descendió a la tierra para morar en el corazón de los hombres. Somos representantes de Cristo. Y como representantes de Cristo, ¿cómo estamos haciendo nuestro papel? ¿Cómo estás haciendo tu papel? ¿Cómo? ¿Con paz? ¿Pacificador? ¿Cómo está tu corazón? ¿Hay paz en tu corazón? ¿O tu alma está turbada? Pero es que, hermano, estoy pasando una de situaciones difíciles, complicadas. Usted no sabe qué tan complicado es esto. Como usted no está viviendo lo que yo. Siempre a veces pensamos, mis hermanos, que nuestro problema es el problema más grande que tenemos. Pero mire, hermano, sea cual sea su situación, si usted está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y Dios ha tomado la iniciativa para que por medio de Cristo Jesús, que es el sacrificio de paz, reconciliar tu vida con Dios. Ahora tú tienes paz para con Dios, pero una paz que no queda ahí, una paz en la cual Dios ahora te da un ministerio que es el ministerio de la reconciliación, es decir, llevar la paz de Dios a los hombres, reconciliar a los hombres con Dios. Y eres un representante de Cristo Jesús, alguien que debe mostrar con su vida donde quiera que ande, en la calle, en la iglesia, en su casa principalmente, la paz de Dios. Tenemos la misma misión que Jesús nos encomendó a estos 70 discípulos. Tenemos la misma misión. Y quiero terminar de esta manera. Si tú eres alguien esta noche que necesita la paz de Dios, si tú eres alguien que no ha dado testimonio de esta paz de Dios, si tú eres alguien que ha recibido el beneficio de la paz, pero no ha cumplido la misión de llevar esta paz a los hombres, si tú eres alguien que no ha caminado en esa paz y vive en contienda, si tú eres alguien que vive en temor, un temor que te agobia, un temor que te está carcomiendo y no tienes la paz del Señor, si eres alguien que vive muy preocupado y necesitas de la paz de Dios, yo te animo en esta noche, ponte de pie y haz un compromiso con Jesús y dile: Señor, dile ahí en tu lugar: Señor, quiero ser un digno representante de tu reino. Quiero ser un digno representante de tu paz. Enséñame, Señor, a tener tu paz, a disfrutar de tu paz, a llevar esa paz a mi casa, a llevar esa paz a mi trabajo.
a llevar esa paz a las personas que carecen de esta paz, que no te conocen. Levanta tus manos al Señor, ahí en tu lugar. Jesús ha sido muy claro en su palabra. Jesús ha dicho muy claramente en su palabra, de modo que si alguno está en Cristo. Ora al Señor ahí en tu lugar y dile: Señor, yo estoy en ti. Yo he creído en ti. Ahora tú me has puesto en una posición diferente. Ahora ya no estoy en enemistad con Dios. Ahora tú has traído la paz con la cual yo puedo tener comunión con Dios, con la cual yo puedo tener relación con Dios. Ahora, Señor, en mi relación contigo hay paz. Ya no hay problema. Pero Señor, tengo problemas con los hombres, tengo problemas en mi casa, tengo problemas en mi interior, donde a veces, Señor, me gana el temor, me gana la preocupación, me gana la contienda, la ira, el enojo. Pero Señor, yo quiero que tu paz gobierne, yo quiero que tu paz reine en mi corazón. Yo quiero que tu paz sea la que me dirija, me guíe siempre para hacer tu perfecta voluntad. Tú me has enviado, Señor, y me has llamado para ser un promotor de paz. Y esta noche, Señor, yo reconozco que he fallado para promover tu paz. Esta noche yo reconozco, Señor, que he llevado problemas a mi casa, que he seguido discutiendo con mi pareja, que no he aprendido a callar mi boca, que no he aprendido que tú me llamaste para bendecir mi hogar. Señor, hazme comprender este ministerio al cual tú me has llamado, el ministerio de la reconciliación. Hazme comprender, Señor, que me has puesto tu palabra en mis manos, esa palabra con la cual los hombres pueden reconciliarse con Dios y reconciliarse entre ellos. Señor, quiero ser un promotor de tu paz. Quiero ser un promotor pacificador que lleva esa paz al trabajo, donde a lo mejor todos los compañeros viven en discusión, viven en pleito. Pero Señor, enséñame a ser un instrumento que pueda impactar sus vidas, para que ellos puedan ser reconciliados contigo. Aquí estamos en esta noche, Señor. Hemos sido llamados a ser promotores de tu paz. Ya no queremos pelear, ya no queremos discutir, Señor. Queremos ser una iglesia que se dedique a promover tu paz. Haga a un lado las discordias, haga a un lado los pleitos en su familia, y deje que la paz del Señor gobierne sus corazones en Cristo Jesús. Dele gracias al Señor y dígale: Señor, gracias, porque hago un compromiso en esta noche de que tu paz gobierne mi corazón, Señor. Tú eres ese sacrificio de paz, y yo quiero, Señor, cumplir con esa misión de llevar la paz a otras casas, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor le bendiga.